Hay diferentes ramas del periodismo. Podríamos hablar del periodismo político, del de investigación, del turístico, del ambiental, del deportivo que tiene tanta incidencia, del preventivo, del social, del literario, de investigación, de los ciudadanos, etcétera. Pero nosotros queremos en este momento enfocarnos a una rama, al periodismo científico y al periodismo de investigación científica. Y por ello hemos creído conveniente invitar a la ingeniera Lourdes de la Cruz. Ella es directora de la Unidad de Gestión de Investigación de la ESPE, de la Universidad de las Fuerzas Armadas, y también esta área tiene una publicación, una revista dedicada al tema del periodismo científico. Le damos la bienvenida a este programa, ingeniera. La ingeniera es máster en Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones, tiene experiencia en gestión de investigación, planificación académica, etc. Y con usted queremos desarrollar precisamente esto de cuán fácil es comunicar la ciencia. Se dice que a veces los científicos no son buenos comunicadores y que los comunicadores no saben de ciencia. ¿Cuán fácil es realizar esa unión, esa sincronía que permite que la gente conozca, saber qué hace, por ejemplo, la universidad o qué hacen las universidades, los centros de investigación en términos de ciencia? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El otro día hablábamos que la investigación para las universidades ecuatorianas lamentablemente está siendo todavía una tarea nueva, a pesar de que cuando se habla de universidad no se puede dejar de hablar de investigación. Y dentro de estas etapas de investigación se habla mucho, ¿no? Y esa frase tan célebre que investigación que no se publica no existe. Entonces, los pocos investigadores ecuatorianos que existen, ¿cierto?, tienen también muy baja experiencia en difundir su investigación. Normalmente la investigación que es valorada, inclusive con temas de acreditación y de escalafón del docente, del investigador, es aquella que se publica en revistas indexadas. Así es. Que es para los pares, para gente que entiende aquel lenguaje loco, específico, que solo entiende el otro investigador. Revistas como Nature, como Science, que son las más conocidas e importantes en el mundo. Entonces, ¿sí? Ellas son las más valoradas. Sin embargo, hoy en día estamos hablando ya de periodismo científico porque hay una necesidad de llegar a la comunidad, de hacer entender a la comunidad con un lenguaje simple, ¿no es cierto?, de la forma más clara posible, qué está haciendo la universidad por ellos, de hacer llegar al político, asimismo, porque claro, tienen diversas formaciones. De decisiones. Exacto, tienen diversas formaciones y no necesariamente entienden por qué están investigando y 3, 4 años en una investigación básica que al inicio no le ven aplicación. Entonces, con un lenguaje simple, hacerle entender por qué y por qué se debe invertir en esto. Entonces, esa es la tarea fundamental actualmente de las universidades. Y cuando hablamos de una universidad politécnica, como es el caso de la universidad en la que usted trabaja, está prácticamente sobreentendido que allí tiene que haber investigación, porque estamos hablando de las ciencias, estamos hablando de las tecnologías, ¿no? Usted ha dicho, pues, no ha sido tan fácil el conseguir que se comprenda el rol, el papel que tiene, pero en este momento, ¿qué expectativas tienen ustedes, sobre todo en el caso suyo que dirige la Unidad de Gestión de la Investigación? Sí, bueno, nosotros dentro de los procesos de investigación hay uno de los más importantes y antes no se lo ubicaba, que es el registro y la difusión de la ciencia. Obviamente tenemos vigilancia tecnológica, definición de líneas de investigación, desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera, lo que conlleva el desarrollo de la investigación. Pero ahora se ha colocado como un proceso muy importante la difusión de la ciencia. Dentro de eso tenemos diferentes tareas. Por ejemplo, tenemos el fortalecimiento de las revistas, aquellas que entienden los pares. Entonces, la ESPE tiene 14 revistas científicas, que va, por ejemplo, la geoespacial, la revista La Serie Zoológica, la Mascai, que es una revista electrónica, y la biogénesis. Y estas son estrictamente científicas. Limitada
en el Ecuador, y también me imagino que va a centros de estudio internacionales. Sí, internacionales. Son revistas con indexación nacional, la mayor parte ya están en Latin Index, que todavía no es nada. Para aquellos que estamos en ciencia sabemos que queremos estar clasificadas en ICI, en Scopus, en Thomson, etcétera, pero ese es el camino, ¿no? Entonces están ahorita ya en Latin Index, y esa se entiende el par, que es vital para la universidad, ¿no? Y tenemos otras revistas que son de divulgación, la eCiencia, que ya tiene 4 años de existencia, que fue difícil en la universidad cuando les dije que yo quería contratar periodistas. Y decían, ¿para qué? Si no necesitas, porque esta parte es científica y el científico te escribe el paper. Le digo, no, yo necesito contratar a una periodista que tenga... que descifre lo que ustedes dicen, lo claro, que ellos dicen, porque el científico también a veces se centra mucho en él, y utiliza se cierra. un vocabulario que no es asequible para la mayoría. Sí. Y luego dije, no, 1, 2. Entonces fue o 2, hombre y mujer, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos un rector en la época y hasta el día de hoy que se sigue manteniendo con esa visión. Y nosotros la semana pasada tuvimos un seminario y se habló de todas las universidades en el país, y pocas son las que tienen ya un departamento y hay personas específicas, periodistas, científicos que escriben. Entonces la ciencia circula con Vistazo, ¿no es cierto? De forma gratuita. Lo que hacemos es traducir, como decía, lo que hacen los investigadores en un lenguaje sencillo. No son artículos escritos por ellos, son entrevistas. Son entrevistas que se les hace y así hemos llegado a la comunidad. Ya nos llaman, nos dicen, miren, ustedes están haciendo esto, quisiera saber cómo trabajar con ustedes. También se consigue el apoyo a veces gubernamental, como estábamos hablando al principio, porque claro, siempre hablan que hay que invertir en investigación aplicada, pero nosotros sabemos que sin básica no puede haber aplicada. Entonces, la universidad es donde se hace, entonces ya van viendo la importancia de la aplicada, porque hay que generar conocimiento, no solo cogerlo y aplicarlo, que es difícil también, pero hay que generarlo, ¿no? Además de eso, nosotros tenemos presencia en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, Investigación ESPE tenemos en Twitter, en Facebook, se hace cobertura online de todos los eventos, tenemos el Congreso en Ciencias, y hoy le quería invitar al café científico que hace la universidad. Hacemos 3, 4 cafés científicos. Así es. Tenemos catálogo de grupos, catálogo de proyectos, todo eso lo trabajamos con las periodistas, ¿no? Tengo que decir que es una decisión de la universidad el apoyar. Yo soy también coordinadora de investigación de la Red Ecuatoriana de Universidades para Investigación y Posgrado, REDU, que agrupa a las 11 universidades categoría A, y ahora se sumó la Simón Bolívar, la Flaxo y la Simón Bolívar, la Flaxo y el INA. Y entonces nosotros, entre nosotros también estamos como universidad, hemos creado una revista de divulgación que se llama REDU, pero es divulgación a sí mismo, o sea, no es para carácter científico, ¿no? ¿Qué acogida están teniendo? Porque indudablemente hay varias partes que hacen este proyecto. Por un lado están los periodistas, está la decisión política de las autoridades, están los recursos, está la investigación, las entrevistas, pero también hay un público al que llega. ¿Cómo es esa acogida del público y qué inquietudes ellos manifiestan respecto a temas que se tratan, a lo mejor algún tipo de vinculaciones que surgen a partir de la revista? Claro que sí. El otro día nomás hablábamos cuál es el target de tu revista, por qué la circulas con Vistazo, por qué la circulas y la mandas gratis a todos los centros de investigación. Y yo decía, sí, naturalmente la gente piensa que hay que llegar a los centros de investigación, pero nosotros tratamos de llegar a diferentes públicos, ¿no? Mandamos hasta colegio, mandamos a las municipalidades, etc. ¿Están con un tiraje de cuántas? 5,000. Sí. No es mucho todavía, ¿Y es pero... cada mes o...? No, son semestrales. Semestrales, ya. Sí, estamos intentando ver si sacamos trimestral el próximo año, pero sí conlleva un trabajo, un esfuerzo grande para la... siempre son 2 personas que hacen la revista, pero como digo, tenemos otro material que producir, ¿no? Entonces, gracias a que llegan municipalidades, por ejemplo, nos llaman y dicen, hemos leído el proyecto de Calefones, por ejemplo, para secar el chocho, y que es algo simple, hemos leído que están mejorando la producción de la papa y cosas, y entonces eso nos ha permitido hacer vinculación con la investigación aplicada, ¿no? Entonces eso, nosotros somos muy felices por eso. Es decir, ya ese tipo de publicaciones tiene una rentabilidad para la propia universidad y para los investigadores. Sí, y claro,
Además de eso, como decía, lo del uso de las redes sociales, que los jóvenes utilizan mucho, me ha dado mucha alegría en nuestro programa de jóvenes investigadores de la universidad. Antes no se involucraban ellos tenían la agrupación de estudiantes y que claro que ven sus reivindicaciones, pero dentro de ello, como ya entran al sitio web y utilizan las redes sociales por Twitter, por Facebook de investigación, ellos ya se enteran, por ejemplo, de los veranos científicos en Europa. ¿Por qué no hacemos en Ecuador? No hay verano, pero hagamos también un verano científico en Ecuador. Ellos ya participan, por ejemplo, en los congresos más activamente, no solamente como asistentes, sino participantes. Entonces son gente más deliberante. Ellos, por ejemplo, están creando una revista de divulgación científica por los estudiantes, que la biogénesis, la gente de biotecnología que es muy movida, y les estamos empujando a los chicos de mecatrónica, de telecomunicación, etcétera, a que también vayan actuando, porque es un empoderamiento de ello de las cosas. Ahora, indudablemente la ESPE lidera todo el conjunto de educación superior de Fuerzas Armadas, de acuerdo a las últimas legislaciones, ¿no es cierto? ¿Cuán participativas son las otras extensiones, las que tienen en la Tacunga y los diferentes establecimientos que actualmente forman un todo con la ESPE? Ya, claro que sí. Bueno, lo de la Tacunga, la ESPE, la Tacunga ya era parte y sigue siendo parte. Lo que se refiere es a la parte aérea, y claro, en la Tacunga está el centro de estudios y la parte marina, ¿no? Nosotros están integrando poco a poco. Es un proceso, como sabe, recién en el mes de septiembre, ¿no es cierto?, se creó la Universidad de las Fuerzas Armadas legalmente, y nosotros estamos ahorita en una etapa de que estamos reuniéndonos, haciendo talleres y viendo cómo podemos trabajar. Pero va a mantenerse el nombre de ESPE. Sí, se llama Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Porque ya tenía un conocimiento. Un conocimiento, sí. Y independiente de eso, ya la ESPE hacía proyectos con el INOCAR, con el IEE, etcétera. Entonces ya tenemos proyectos con ellos que los puede encontrar aquí también. Por ejemplo, aquellas investigaciones que las hacemos en conjunto con el INAE, ¿no es cierto? Ya las estamos difundiendo, y lo que vamos a procurar es todavía tener más relación, ¿no?, y ejecutar más proyectos, ya que la ESPE tiene como sus líneas de acción el desarrollo de la ciencia para la seguridad y la defensa, siendo que seguridad es un tema sumamente amplio, ¿no? Así es, y puede entenderse en diferentes formas, desde seguridad alimentaria hasta... Sí, informática, entonces, claro, y obviamente la parte doctrinaria, que es nuevos métodos, procedimientos para dar seguridad a la ciudadanía, pero sobre todo, como usted dijo, la ESPE es una universidad politécnica, dando nuevos métodos, procesos para mejorar ciertas... ¿Qué tan difícil ha sido conseguir periodistas especializados en el área de ciencia, periodistas científicos? Porque evidentemente ha habido algunas pequeñas promociones que han salido de algunas universidades, pero bastante limitado. Sí, yo solo decir que trabajo con las guaguas, les digo, porque coincidentemente han sido muchachas, y ellas se abrió una maestría de periodismo científico en la Universidad Central, y creo que ahora le está dando, no estoy segura, me puedo equivocar, en otra universidad, y la gente de esa primera promoción es que yo conseguí que trabajen conmigo. Entonces, y las que nos ayudaban como pasantes, porque fue una linda experiencia, ¿no? Porque yo soy electrónica también, y tengo otro tipo de formación, y tratar con la gente de comunicación ha sido una linda experiencia, porque ellas, por ejemplo, vamos a trabajar con estudiantes de comunicación, entonces en ESPE no hay comunicación, entonces trajimos chicos pasantes de la Católica, de la Central, a trabajar en el proyecto, y ellos también se han ido formando. Y entonces, ahora la editora de la revista es la que fue hace 4 años una pasante, y ahora ya es editora, porque la chica que era ya pasó a otras actividades. Es decir, está haciendo carrera también. Están haciendo en la parte de periodismo científico. Claro, qué bien. Bien, queremos agradecerle muchísimo a la ingeniera Lourdes de la Cruz, directora de la Unidad de Gestión e Investigación de la ESPE, que nos ha contado algunos temas relacionados a la divulgación de la ciencia. Cuán importante es esta para que la gente común y corriente entienda que la ciencia transforma nuestras vidas. Prácticamente todo lo que hacemos tiene relación con la ciencia, y esto es importante conocerlo. Gracias a usted, y continuamos con una pausa.
gracias por continuar con nosotros. En esta forma estamos celebrando el Día del Periodista Ecuatoriano, haciendo una reflexión sobre diferentes áreas del periodismo, sobre diferentes tareas, y lo hacemos con diferentes actores desde sus puntos de vista particulares. Por ello hemos invitado a Lolo Echeverría, quien es articulista del diario El Comercio, del diario Últimas Noticias, también de la revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito. Por lo tanto, tiene una amplia trayectoria, ha hecho estudios de filosofía y letras, producción de televisión, periodismo y también arquitectura. Y por ahí leíamos que sigue estudiando porque es divertido, ¿no? Te gusta estudiar, o sea, porque veo que se ha metido en una serie de carreras, ¿ah? Sí, claro. ¿Verdad? Bienvenido a este programa, Lolo. Muchas gracias. ¿Qué es para usted el periodismo? El periodismo es una necesidad, ¿no? La necesidad de comunicar, de ahí nace el periodismo. Pero ya en términos profesionales, es la necesidad de perseguir la verdad y de comunicarla. Hay objetividad en el periodista, porque ese es un tema que se ha tratado mucho en todos los tiempos y ahora tiene más vigencia tal vez, ¿no? Sí. Es decir, se puede ser absolutamente objetivo, siempre hay la visión de quién está escribiendo, ya el mismo hecho de escoger una noticia y no otra, de alguna forma implica una subjetividad. Claro, sí, las corrientes modernas han demostrado suficientemente que es imposible la objetividad perfecta como antes se concebía para el ejercicio del periodismo. Es más un esfuerzo, una intencionalidad, porque nadie puede desprenderse de sus valores, sus temores, su formación, sus preferencias, sus fobias, etcétera, ¿no? Entonces lo mejor es hacer patente eso, pero sí, cuando uno dice, quiere descubrir la verdad, cuando uno relata un hecho, tiene que hacer el relato lo más objetivamente posible, como digo, siempre.